Pues bien, así están las cosas en materia económica por cuenta del coronavirus. Carlos Sepúlveda, nuevo decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, nos atiende a esta hora para que justamente sigamos ahondando en este tema de la economía. Profesora Sepúlveda, muy buenos días. Muy buenos días a todos, mil gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los oyentes. Bueno, mire, preocupados estamos porque la OCDE justamente acaba de reducir ese pronóstico del crecimiento económico mundial a 12,4% para este 2020. ¿Van a seguir esos efectos negativos en la economía por cuenta del coronavirus? Es probable, creo que aún estamos en proceso de entender bien cómo se está manejando la enfermedad y cuál es el impacto global que tienen tanto el efecto sobre China como sobre todas las economías en la medida que el virus se expande. Así que por ahora hay unos recálculos de cómo la economía se va a desempeñar en el 2020, pero es posible que en la medida que tengamos más información tengamos que volver a estimar nuevas cifras. Profesor Sepúlveda, pero podríamos decir que el consumo interno y como que esas cadenas globales de producción son lo que más se está afectando a nivel económico. El impacto particularmente de China en el contexto mundial hay que verlo de dos maneras. China como productor mundial, es decir, como exportador, y China también como comprador, a partir de las importaciones que genera. Algo que es particular en este contexto que no teníamos antes, por ejemplo en el 2003 cuando el SARS se dio, es la presencia o el protagonismo de China en la economía mundial y su rol dentro de todas las cadenas productivas. Para dar un ejemplo, en el 2003 China representaba el 4% de la economía mundial y en el 2018 llegó a casi un quinto, alrededor de 16%. Eso, por supuesto, implica que un choque tan grande en la economía de China tenga una repercusión mucho mayor en la economía mundial. Ahora, uno también se podría preguntar qué tanto de verdad, pero qué tanto de especulación alrededor del COVID-19 en lo que está tocando a la economía se podría dar. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que hay dos temas. Uno es políticas efectivas de manejos del virus, que yo, por supuesto, no soy un experto y no podría comentar en detalle, pero es importante que los países se preparen, que los sistemas de salud tengan protocolos que sean efectivos y que en la medida en que el virus se propague, los estados manejen adecuadamente la información y las indicaciones para no generar ningún tipo de pánico. Entonces, por ese lado, creo que el estar preparado, bien informado y manejar bien la información es clave. ¿Cómo entender, profesor Sepúlveda, lo que está pasando con el dólar en Colombia? Porque la gente se pregunta por qué se disparó el dólar por cuenta del coronavirus. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando hay estas expectativas y los mercados mundiales empiezan a caer, lo que hacen los capitales es buscar refugio en activos conservadores, principalmente bonos del Estado. Entonces, eso lleva a que haya menor inversión en países en desarrollo y cuyos fondos no son tan rentables, ¿no? Eso lleva, o cuyos fondos presentan mayor riesgo. Eso es una razón. La segunda es que uno de los impactos que también ha habido en este contexto es la caída de los precios del petróleo y eso también tiene un impacto directo sobre el dólar en Colombia. Estamos, doctor Sepúlveda, a puertas de una nueva crisis financiera, la que sucedió en el año 2008, o inclusive estaríamos hablando de una recesión a causa de todo lo que está pasando en el tema económico con el coronavirus. Creo que es prematuro afirmar eso, pero es posible. En el 2019 la economía mundial estaba como un estado de observación, con mucha incertidumbre por la guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, por el resultado del Brexit, también por ese lapso tan largo de crecimiento que llevaba a pensar que cualquier choque podía llevarnos a recesión. Empezamos el año con un panorama despejado, pero nos enfrentamos ahora a esta situación. Por ahora los pronósticos no llevan a eso, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo
primero cómo va evolucionando el virus y cómo va evolucionando su propagación en la medida en que va llegando a nuevos países y cómo estos dos controlan desde el punto de vista de política pública y también las decisiones que tomen desde el punto de vista económico. Profesor Sepúlveda, el sector turismo, ¿qué va a pasar allí? ¿Deberíamos prepararnos para una recesión en ese sector de la economía por cuenta de la pérdida de confianza? Pues directamente hay un impacto en turismo. En el 2018 los turistas chinos, lo que ellos gastaron representaba también alrededor de una quinta parte de lo registrado a nivel mundial, y el turismo adicionalmente es un sector que pesa de manera importante en la economía, alrededor de 10%, en primer lugar. Segundo, parte de las medidas para controlar el virus impacta directamente a este sector. Medidas que impactan a las aerolíneas, eventos que impliquen tener concentración de personas. Entonces seguro hay un impacto directo en hoteles, en cruceros, en casinos, en aerolíneas, que se verá reflejado en el crecimiento del sector. Por último, profesor Sepúlveda, un mensaje para las personas que nos están escuchando. El personaje del común dice, yo tengo unos dolaritos por acá guardados, o quiero invertir algún dinero, o tengo alguna expectativa con respecto al manejo de mis recursos para el año 2020, pero con todo esto que acabamos de ver y como se empieza a mover el mundo de la economía, no sé qué hacer. ¿Qué mensaje le daría a usted? Pues ante la incertidumbre yo creo que siempre hay que ser cuidadosos, hay que ser conservadores, pero también hay que aplicar los principios generales de inversión, tener portafolios suficientemente diversos, pero en el contexto actual lo mejor es ser prudente y esperar un poco de más de claridad en la evolución de los mercados. Pues bien, es Carlos Sepúlveda, nuevo decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, a quien le damos las gracias por darnos luces y ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con la economía en el mundo, en Colombia, por qué las afectaciones para ciertos rubros de la economía y bueno, qué podemos esperar de aquí en adelante. Buenos días. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, un gusto estar con ustedes el día de hoy.